indica, es el curvado de las tuberías, sea de 10, 24, 32, 34 pulgadas, la que se requiera. Este consiste, pues dependiendo del tipo de material y diámetro y espesor, son la cantidad de golpes, llamémoslo, o puntos donde van a sufrir una deformación en frío. ¿Gracias a qué? Gracias a estos equipos que llamamos de curvadora. Como ven, para poder ingresar este tubo a este equipo, pues necesitamos nuevamente los equipos tipo Seibo, como ya decíamos anteriormente. Son como, para que tengan una idea, pues es un bulldozer con contrapeso y con brazo que va a ser las veces de grúa. Tiene todo su sistema de polea, como ven, para eso. Este equipo introduce el tubo dentro de esta maquinaria y a través de, obviamente, prensas, punzones, hacen que la tubería, como ven acá, tome la curvatura que requiere de acuerdo al relieve del derecho de vías. Si el derecho de vía requiere una curvatura de 10 grados, pues es la de 10 grados lo que te va a curvar. Pero obviamente, dependiendo del tipo de diámetro y espesor de tubería, están limitados a curvarse. No necesariamente, por ejemplo, si necesitamos tuberías que tengan una curvatura de 45 grados, obviamente ya no se hace con estos equipos de curvado. Esto máximo puede curvar hasta 15 grados de curvatura. Para eso ya se hacen pedidos especiales de tuberías, ya que por conducción se obtienen tuberías con hasta 45 grados a más de curvatura. Y si no, pues tendríamos que unir una N cantidad de tubos con determinada curvatura para obtener cercano a la curvatura que requiere el relieve para que sea tendido el tubo en ese tramo. Bien, bueno, acá vemos pues cómo introduce, y al final, pues miren, son las tuberías que ya están curvadas pues en el acopio de tubería, ¿no? Soldadura. Esta soldadura es una de las fases más caras. Fácilmente diario por ahí está costando $1 millón su operación. Imagínense pues que las soldaduras salgan pues malas, tendríamos que repararlas, aparte de que puede demorar el proceso de construcción del gasoducto. Es una de las fases mucho más caras de todas las fases que acabamos de ver. Como le dije, puede inclusive costar $1 millón diario simplemente el proceso o el trabajo de esa fase. Soldadura, ¿qué significa? Unión de tuberías. Dependiendo de qué tipo de qué parte de la etapa de la soldadura serán los procesos de soldado que se utilizan en la raíz, en el llevado y el acabado. Más o menos para que tengamos una idea, que no tengo una foto acá, pero para soldar dos materiales requerimos de que ambos materiales tengan un bisel. ¿Me siguen? El bisel. Cuando yo uno del bisel, obviamente estoy obteniendo una superficie así, triangular inversa. La raíz, obviamente, es la parte más delgada del cono invertido, o mejor del cono, donde obviamente ahí es la raíz, es la primera unión de las tuberías, de ambas tuberías. Después de eso viene ya obviamente lo que ya veremos, pues el llenado, porque ya el pase de raíz ya lo hicimos, y después la parte final del acabado, que va a tener lo que va a observar en la superficie. Dependiendo si la soldadura es una etapa de la vida de una línea regular se llama aquella fase en la que puede hasta realizar 100 soldaduras diarias en proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, fácilmente se observa, mira, estos frentes de trabajo pueden tener hasta mínimo 100 trabajadores, considerando soldadores, amoladores, su ayudante, los operadores de máquina, capataces, supervisores de calidad, supervisores, etcétera, supervisores de mecánica, de eléctrica, todos mínimo 100 trabajadores, y puede llegar a más. Entonces esta es una línea regular en la cual pues se realizan trabajos de soldadura de manera inmediata. Ahora, si es una obra especial, ¿cuál es obra especial? ¿Se acuerdan la pendiente que vimos? Bueno, ahí por ejemplo la soldadura se considera como obra especial. ¿Por qué? Porque mínimo tienen que hacer por lo menos una soldadura diaria, o mejor dicho, máximo. Sería una alegría hacer diario una soldadura.
bajo esas consideraciones geográficas que tenemos, la vamos a hacer pendiente. Ahora, si es un TAI, ¿qué significa TAI? La fase de línea de soldadura, ¿qué hace? Sueldan columnas de tubería. Estas columnas de tubería pueden ser de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. Ahora, la longitud va a depender dependiendo primero del relieve y también por los requisitos que lo puedan considerar el cliente. Hay clientes que dicen, no me vas a soldar más de 1 kilómetro de tubería. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que iniciar una nueva lingada o una nueva columna de tubería. La unión de ambas columnas de tuberías se llama TAI. Es otro grupo de soldadura de menor número que la línea regular, porque la línea regular es la que tiene mayor cantidad de personal. Obras especiales es el que viene después del menor número, puede llegar mínimo hasta 30 personas, considerando a todas las personas involucradas en el trabajo. Un TAI puede llegar hasta 10 trabajadores, y una reparación significa, una después de haber soldado, después de hacer los ensayos no destructivos. ¿Qué ensayos no destructivos conocemos, muchachos? Hasta ahora. Líquidos penetrantes, no se aplica en todo caso en soldadura, en esta etapa de soldadura de columna, pero sí hacemos tinta penetrantes cuando hacemos soldadura en las válvulas. Perfecto. Otro ensayo no destructivo. Ultrasonido. Ultrasonido es el que está ya desplazando a lo que es rayos. Rayos X. Radiografía. Bueno, usamos en los trabajos de toma de placas iridio usualmente, ¿no? Ese es el iridio, pero actualmente por los residuos y por la peligrosidad que tiene almacenar un fragmento de iridio, obviamente para eso se hacen búnkeres especiales para almacenar estos tipos de productos. Cuando hacemos una revelación de las placas, generamos residuos líquidos, contaminantes. Entonces, por la gran cantidad de contaminantes realmente que genera, por lo peligroso que es almacenar, es más, no solamente por un peligro de la cual puede una persona terminar irradiada, sino por el robo que puede sufrir uno de estos materiales. Hasta ahora no han sucedido en el Perú robos de este material iridio, de estos equipos, más por error, me parece que era una mina, un lugar así. Un trabajador encontró, lo colocó en el bolsillo y después, cuando empezó a sentir los efectos colaterales, investigaron, la empresa buscaba el iridio y después se dieron cuenta que hay un trabajador enfermo y se dieron cuenta que él tuvo el iridio. Entonces, obviamente, esta persona al final falleció porque obviamente provoca pues cáncer, dependiendo del sector donde ha sido localizado. Después, obviamente, esto se ramifica por el cuerpo y obviamente la persona muere por cáncer al final, dependiendo de la afectación que tenga, ¿no? Bien, entonces ultrasonido es lo que actualmente se utiliza, pero para poder validar el ultrasonido estamos obligados a hacer placas. Tenemos que ir con estos productos de gammagrafía, es el nombre que se utiliza. No es directamente hacer ultrasonido, tenemos que validarlo con gammagrafía para poder utilizar ultrasonido. Si gammagrafía dice que en las 10, por ejemplo, esta es la condición que lo pone cada cliente, pero si se comprueba que 5 gammagrafías, 5 juntas continuas dieron validez, un determinado valor de gammagrafía, dijeron sí, las 10 están en buen estado, y ultrasonido pasó y dijo sí, los 10 están, entonces puedo hacer el ultrasonido. Pero si de la gammagrafía yo detecto que 10 fueron, digamos, estaban en un determinado estado las juntas, y ultrasonido solamente detectó 3, 4, 5, y no coinciden los resultados, pues entonces nuevamente hay que hacer trabajo de gammagrafía para poder validar ultrasonido. Pero ultrasonido lo que está desplazando los trabajos de gammagrafía para saber el estado real de las uniones o de las juntas de soldadura. Es una nueva tecnología que ya se está implementando, por lo mismo que dije, es menos peligroso realmente, es muy fácil de transportarlo y no genera residuos, porque solamente se requiere de agua, inyección de agua para poder hacer trabajo con ultrasonido, ¿no? Y también su traslado, mientras que para trasladar un equipo de gammagrafía tenemos que trasladar al contenedor de revelador para revelar las placas, pues ultrasonido en una camioneta, pues seguramente pongo el equipo, un generador pequeño, y lo estoy llevando a todo el sector que yo quiera.
menos peligroso, más fácil de transportar el equipo para poder desarrollar y mucho más rápido, porque aquellos que han estudiado acá gammagrafía obviamente necesitas un periodo para poder obviamente tener los resultados, mientras que en gammagrafía muy rápidamente tienen los resultados, pero esto también es una especialización. Ahí tenemos otras áreas de que podemos abarcar como ingenieros. Ingeniero mecánico, definitivamente. Somos los llamados a poder hacer ultrasonido. Bien, seguimos. Como vemos hasta acá, pues dependiendo de qué etapa de la soldadura, de la junta de soldar, pues vamos a utilizar método SMAO, GETAO. Pero esto puede variar, depende del procedimiento de soldadura que se ha generado en el proyecto. Pero usualmente, o casi la mayoría, se utilizan estos métodos de soldadura. Bien, como vemos, pues está un poco más de cerca el proceso de la soldadura. Como ven, hay maquinarias, equipos diversos que pues acompañan y personal para el desarrollo de este trabajo. Si una tubería es de 14 pulgadas, suficiente puede ser 2 personas soldar, pero si la tubería llega a ser de, como acá vemos, de 32, 34, 40, entonces requerirá más de 2 soldadores. También ahí hay obviamente, en el tema de soldadura, también hay requisitos para saber cuánto personal, cuáles son los posicionamientos que debe tener cada soldador para el desarrollo de una soldadura, depende de cuál normativa nos estamos valiendo. Hay reglas, ASME te dice, tiene que ser de arriba para abajo, de abajo para arriba, va a variar, hay requerimientos diversos para el desarrollo de la soldadura. En este caso, sí te permite, porque el diámetro de tubería, obviamente 21 pulgadas, y acá si es 1 metro, estamos hablando de diámetro, pues ahí mínimo se requiere 3 soldadores. Uno empieza de la parte lateral, a mitad de la tubería, llegar abajo, aquí está el otro soldador, está empezando de abajo hacia arriba, hasta la mitad de la tubería, y este que está a la superficie se encarga de soldar toda la parte superior de la tubería. Bueno, acá vemos el trabajo de 3 soldadores para realizar uno de los pases de la soldadura. La soldadura puede llevar, dependiendo del diámetro y el espesor de soldadura, hasta 10 o 12 pasos, empezando desde la raíz hasta el acabado. Bien. Como ven, la unión de columnas longitudinales hace monta ahí, y definitivamente cuando desde el punto de vista de calidad, acá hay supervisor de calidad, no solamente que verifican que la soldadura se está desarrollando de manera correcta. ¿Eso qué significa? Si son los elementos correctos, concuerdan con el tipo de material, el aporte es el mismo material de base que estamos soldando, si los amperajes, los voltajes son los correctos para el determinado tipo de soldadura, para ver si el material de aporte es un rollo o alambre de soldar es el correcto, o se utiliza varilla dependiendo del proceso. Usualmente en soldadura, ya digamos en obras regulares, se utilizan, aquí están las máquinas de soldar, bueno, que son paquetes, alambres de soldadura, para poder realizar la soldadura de manera rápida, es de alimentación continua. Pero cuando son reparaciones, usualmente se utilizan varillas de soldar, que es lo que más conocemos o hemos visto pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Solamente en estas empresas podemos ver este tipo de equipos. Inclusive, las soldaduras ya son automatizadas. Justamente en este último proyecto vinieron los italianos y trajeron equipamiento de soldar, y también los españoles con soldaduras automáticas, pero también ahí tenemos pues que obviamente acondicionar el equipo de acuerdo al terreno, de acuerdo al tipo de tubería, y obviamente él realiza de manera rápida. Eso ha incrementado, digamos, la producción de soldaduras. No obstante, como todo, puede haber errores, pero bueno, hay otro equipo, en este caso que se llama de reparación, para realizar obviamente la reparación y recuperación de una unión soldada. El bajado de tubería, ¿qué consiste? Es en bajar ese kilómetro de columna de tubería soldada dentro de la superficie. Estas tuberías a bajar pueden estar inclusive hormigonadas. Y decíamos que una tubería, dependiendo del diámetro del espesor, puede pesar desde 1 tonelada hasta 4, y cuando son hormigonadas fácilmente puede llegar a 8 toneladas por tubería. Ahora, si a esto lo sumamos que esta tubería está soldada,
dentro de una columna, entonces imagínense cuánto pesará la columna. Bien, acá vemos unas fotografías, cómo se realiza el bajado en una zona plana o una zona con pendiente, ¿no? Aquí también tenemos que hacer un análisis, pues, ingenieril para ver si, pues, tengo la capacidad, la cantidad de equipos necesarios para bajar una columna. Tengo que analizar si el bajado de la columna lo hago por etapas, cómo debo de hacerlo, con cuánta maquinaria, con qué capacidad, los elementos accesorios que se requieren, si son los adecuados para poder resistir el peso de la columna, y ahora más, si eso lo hago con una pendiente, pues equipos que apoyen a este pool de máquinas que están haciendo el bajado. ¿Para qué? Para que no se vayan, no se caigan, no se vayan para pendiente abajo. Y esto el análisis tiene que ser muy cuidadoso, porque obviamente la idea es bajar una columna, ¿no? Bajo la columna, lo desciendo hasta el fondo de la zanja y no pues volcando maquinaria, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Este tipo de construcción pues son construcciones de alto riesgo. Hay mucho análisis antes, previo de hacer una bajada de una columna, dependiendo del tipo de columna, de qué peso y el terreno. Para eso tengo que preparar los equipos que son los que me van a apoyar para resolver justamente. Como vemos hasta ahorita, trabajo de mantenimiento de equipo de maquinaria pesada, mecánica, eléctrica, pues abunda en todo el proceso constructivo, ¿no? Asimismo, el análisis, esto también es responsabilidad del ingeniero mecánico, cuáles son los elementos que tienen que estar, y también es el responsable de hacer una evaluación del estado de los equipos, porque estos brazos también pueden sufrir una deformación, entonces hay que ser reemplazados, y dependiendo de qué columna, con qué peso, pues hay que ver si esto lo cambiamos. Pero no se hace un cambio porque yo quiero, de un brazo largo a un brazo corto, sino debe coincidir con la capacidad que tiene la máquina, entre otros aspectos más a considerar, para poder preparar las máquinas para el desarrollo de una actividad, en este caso de bajado de columna. Tapado, obviamente, una vez que ya lo tengo, la tubería dentro de la zanja, pues realizo el tapado de la tubería. El tapado de la tubería, pues toda tubería, ahora por normativa, tiene que ser enterrado. ¿Por qué? Porque enterrado, en caso de una falla, no debería generar daño a las personas o al entorno que está en la parte externa. El oleoducto lo tenemos pues por la superficie, no es que esté mal, bueno, hubo consideraciones en esas épocas, pero cuando son gasoductos es obligatorio que la tubería vaya enterrado, a menos que estés obligado a pasar de una superficie empinada hacia otra y tengamos que construir un puente para que la tubería vaya de forma aérea. Solo bajo esas consideraciones, hasta ahorita que he visto, sí lo podemos colocar una tubería por fuera de la superficie. Por todas las demás consideraciones va por debajo, bajo del agua, bajo de cualquier tipo de terreno de la superficie que se presenta en el proyecto. Bien. Entonces aquí también tenemos otras máquinas especializadas que, aparte de las excavadoras o bulldozers que pueden realizar, pero estas máquinas pues son las que realizan el tapado de las tuberías. Antes de, bueno, no está aquí, antes de tapar una tubería, o mejor dicho, hacemos un pretapado hasta determinada superficie. Posterior a eso, tenemos que hacer un tendido de la fibra óptica. ¿Por qué utilizamos fibra óptica en un ducto? ¿Por qué? Porque después tenemos que transmitir información a todo lo largo del gasoducto o poliducto, y obviamente el único lugar al cual podemos colocar e instalar la fibra óptica es sobre, no por debajo, en algunas consideraciones lateralmente, pero nunca por debajo, la fibra óptica. Bien, instalación de superficie. Cuando hablamos de instalación de superficie en un gasoducto, hablamos de las obras civiles que se deben desarrollar. ¿Qué obras civiles o para qué hacemos obras civiles? Es para poder, ¿qué cosa? Instalar las válvulas, porque tenemos que colocar las estaciones de bombeo para impulsar los líquidos de gas natural, las estaciones de compresoras para impulsar el gas natural en estado gaseoso.
entre otras instalaciones que lo vamos a tener. Inclusive, por ejemplo, Citygate, los reductores, que son un serpentín de tuberías, forma parte de esta fase de instalación de superficies, donde se realizan obras civiles. Las válvulas son muy interesantes cuando uno empieza a desarrollar. Acá también hay un trabajo de soldadura, ensamblaje, montaje, y bueno, acá lo vemos bonito porque está en el lugar donde van a instalar, pero imagínense trasladar estas válvulas, porque estos son trasladados de los talleres donde se hacen las evaluaciones de calidad, a ver si pasan, están aprobadas, porque si no están aprobadas tenemos que volver a soldar, o porque hay algún problema, pasan pruebas hidrostáticas también en los lugares donde son evaluados el funcionamiento y la operatividad de estas válvulas. Así que trasladaron una válvula de 32 pulgadas, créeme, han creado unas máquinas muy interesantes para poder jalarlos, así como lo ven completo, enterito. Esto no lo trasladan por derecho de vía sobre un camión plataforma. No, estos son impulsadas, trasladadas con maquinaria bastante especializada, con orugas, que al final obviamente llegan a su destino final. Lastimosamente en esta presentación no tengo la foto, pero bueno, espero que en otra siguiente ahí lo veamos. Otra de las etapas, después obviamente que hemos enterrado, ya hemos hecho las instalaciones de superficies, pues viene lo que es la recomposición de suelo, que significa pues tratar de restablecer lo más cercano a como estuvo el terreno antes de aperturarlo. Obviamente acá hacemos todo un trabajo de movimiento de tierra nuevamente con bulldozer, con excavadoras, con autoniveladoras para darle el perfil requerido. Mira. Perfecto. Bueno, ya. Obviamente estos trabajos al final pues lo que buscan es estabilizar los suelos, los terrenos por donde está el derecho de vía. Como vimos, a veces no son lugares homogéneos, sino accidentados, y si no garantizamos la estabilidad del suelo, pues podemos perder. Bien, pruebas hidráulicas, ya es la última etapa de esto, y después, si me permito unos 5 minutos, va a ser muy importante posterior a esto. Las pruebas hidrostáticas son pruebas de resistencia del ducto ya unido a todo lo largo del tramo. ¿Por qué hacemos pruebas hidrostáticas y no pruebas neumáticas? Usualmente las pruebas neumáticas se hacen en plantas y las pruebas hidrostáticas mayormente se hacen en ductos. Los beneficios de una prueba hidrostática es en caso de producirse una falla, pues vamos a observar la expulsión de un chorro de agua que sale de la superficie porque la tubería está enterrada. Pero si fuese una prueba neumática, no tuviera la misma consideración, porque las moléculas son muy caóticos, no son inestables. Entonces, ¿qué sucede? Una explosión. E inclusive hay información de que han sido plantas, se han destruido completamente porque hubo fallas cuando iban en el proceso de pruebas neumáticas, y este explotó y destrozó casi el 100% de la planta. Entonces, por ello es que como es mucho más controlado, menos peligroso se hacen las pruebas hidráulicas. ¿Qué significa prueba hidráulica? Que es el llenado de todo el ducto con agua y obviamente ejercer presión. ¿Hasta qué? Hasta el doble de la presión de trabajo que va a trabajar, valga la redundancia, el gasoducto. Bien, quería cerrar en 5 minutos, va a ser fácilmente esto. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos del gas? El gas tiene muchos beneficios. El Cusco necesita un impulso de desarrollo energético, pero energético, hidrocarburífico, específicamente el gas. Pero no vamos a tener ese impulso si es que el gas no llega acá al Cusco o a nuestra región sur. ¿Y qué requerimos para que podamos tener gas? No solamente la molécula, sino un gas barato. Actualmente, el gas domiciliario en Lima pues debe estar fluctuando, a ver si no me deja engañar, pues puede llegar hasta 20 soles mensuales. Acá en el Cusco un balón de gas solamente nos cuesta 38 soles, pero para cerrar el mes necesitamos de 2 balones. Entonces ¿cuánto estamos pagando? 76 soles. Entonces un gasoducto es una forma de transporte de gas para beneficiar al sector. ¿Por qué? Porque es un gas más barato. ¿Para qué? Para el sector, en este caso, para el sector pues, domiciliario, edificios, hoteles, escuelas. También el gas se utiliza para el sector de transporte, por ser gas natural vehicular, barato, más limpio.
El gas nos beneficia, pues, como decía, la residencia y para la generación eléctrica y fábricas e industrias. Acá en el Cusco tenemos potencial de hacer petroquímica, pero para generar, así como Cachimayo genera pues, fertilizantes, si nosotros quisiéramos un impulso a la región de la agricultura, pues que necesitamos fertilizantes a bajo costo. El gas nos permitiría. Quillabamba necesita y requiere de una termoeléctrica, o sea, obviamente generación de electricidad a base de gas, pues si no llega el gas, pues no podríamos tener tampoco. Entonces, actualmente si queremos darle un gran impulso a la región sur, y específicamente al Cusco, ¿por qué? Porque podríamos tener empresas cementeras a la cual, pues obviamente el quemador que va a estar en el horno o en los ciclones, pues podríamos utilizar no el fuel oil, que es caro, sino el gas, que es barato. Yo en Bolivia fui a una planta cementera, todo es gas. Ellos no conocen qué es usar fuel oil o carbón. Toda la vida utilizaron el gas. Y entonces las plantas, estas plantas pues son mucho más limpias y obviamente hay una compensación de costos si utilizan el gas. Tenemos la capacidad de que en Cusco también podamos crear el hielo de esponja, o sea, tener siderúrgicas, y obviamente un gas domiciliario barato y vehicular. Pero si no tenemos una visión de un plan de desarrollo energético, hidrocarburífico, específicamente el gas, pues estas bondades van a seguir todavía paralizadas como lo tenemos desde el 2014. Ya pasaron 14 años a la cual el Cusco es el dueño, o sea, los yacimientos están en nuestra región y nosotros hasta ahora no hemos recibido ni una molécula de gas en beneficio. Entonces, de ese punto de vista, el gasoducto sur peruano, no importa, o bueno, sabemos cuáles fueron los motivos de la paralización, pero esto debemos retomarlo, porque si no lo retomamos, el Cusco y la región del sur no va a poder beneficiarse de esas bendiciones y ese desarrollo energético. Lo que requerimos es que se vuelva a retomar el reinicio de esta construcción. Actualmente el gasoducto está corriendo un riesgo porque el Ejecutivo está buscando dos alternativas: o trasladar gas a través de barcos o a través del gas virtual, que se llama, o sea, trasladar por barcos, en este caso desde Planta Melchorita hasta Hilo, y supuestamente de ahí nos traerían gas a la región del sur y Cusco, o a través de camiones, que también es el gas virtual, son un método de transporte de gas, pero es que el gas no va a ser barato, y ese tipo de gas, como no va a beneficiar para el desarrollo energético. Puede apalear algo, pero un gas virtual no puede reemplazar a un gasoducto, puede ser complementario, mas no reemplaza. Entonces, el Instituto Regional del Gas, pues, a través de esta exposición, lo que busca es informar, dar a conocer la cultura del gas y, obviamente, el gasoducto. Bueno, muchachos, para cerrar mi presentación, decirles que en estos procesos constructivos, megaproyectos, no solamente están beneficiados la región, sino nosotros, los profesionales. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual podemos desarrollarnos, podemos formarnos, podemos crear generaciones de ingenieros capaces de poder construir y participar en este tipo de proyectos. Pero si no hay proyectos de esta envergadura, obviamente, pues, ¿en qué estaríamos simplemente encerrados? Tal vez solamente ver una planta industrial si está cerca, ver vehículos y maquinaria pesada, pero no entraríamos a este mundo muy interesante de la construcción de gasoducto. Acá hay mucho tipo de equipo, maquinaria, sistemas, tanto mecánicos, electrónicos, eléctricos, muy interesantes, que obviamente impulsan nuestro desarrollo personal, profesional, que es lo que queremos y que no debemos de permitir que este tipo de construcciones lo perdamos, un megaproyecto. De mi parte, pues, muy buenas noches y muchas gracias por su atención.